Bueno, las palabras van, como vemos, teniendo su propia historia, van apareciendo en un momento dado y van adquiriendo connotaciones que van variando a lo largo del tiempo. Respecto a la terminología del mudéjar, Jesús nos ha explicado desde el punto de vista artístico, en su contraposición al histórico. En el siglo XVI se entendía por mudéjar algo muy concreto. Sebastián de Covarrubias parte de un vocablo arábigo, dice, vale tanto como moros vasallos de cristianos. Y dice, estos por tiempo vinieron a convertirse y tornarse cristianos, y son los moriscos antiguos de Castilla, Aragón y Cataluña, distintos de los de Valencia y Granada. Luego ahí tenemos la distinción entre mudéjar y moro, que luego se convertirán en moriscos. Morisco es una palabra también con una acepción en aquella época más bien negativa, porque muy pocos se creían en la sinceridad de la conversión. Y así dice Sebastián de Orozco, los convertidos de moros a la fe católica, y si ellos son católicos, gran merced les ha hecho Dios y a nosotros también. Así que vemos cómo cada palabra es utilizada, ya sea con una connotación positiva o negativa, o que va cambiando a lo largo del tiempo. Perdóname, Fernando, porque hay también una precisión interesante al respecto de por qué entiende mudéjar como morisco. Lo que ocurre es que los mudéjares, los musulmanes que viven en Toledo en el 14 y en el 13, en el 12, en el 12, en el 13, en el 14 y el 15, sobre todo en el 14 y en el 15, no son tanto antiguos musulmanes que han conseguido mantener a través de generaciones su religión islámica, sino moros que han sido capturados y hechos esclavos por los cristianos como presa de guerra, que se han traído a Toledo y que se han convertido en siervos de la población de Toledo, y cuyos amos, como ocurría con frecuencia al final de su vida o en un momento determinado, bueno, en el testamento sobre todo, les dan la condición de libres, en muchos casos con la condición de que se convirtieran en cristianos, pero no necesariamente, o ellos mismos acababan redimiéndose por el pago de su libertad. Con lo cual, en muchos casos, los mudéjares que tenemos en Toledo son moros que proceden del sur de Granada, porque muchos de los que estaban aquí, sobre todo, se fueron abajo a Andalucía cuando pudieron. Ahora vamos a eso también. Bueno, más que un discurso, yo creo que ya debemos iniciar la interpelación entre nosotros y también con el público, ¿no? El segundo punto que marcaba será el de la historiografía. Desde esa óptica de la construcción historiográfica, pues es muy interesante cómo se presenta este periodo islámico con esa brillantez que nos ha descrito Jesús. Para nada era vista así por la historiografía toledana o castellana. La dominación islámica era un paréntesis que se quería ignorar. Se pasaba de puntillas desde la época visigótica, un gran periodo de esplendor, a otro periodo de esplendor que era el de la conquista de la ciudad por los cristianos. Y se hablaba muy poquito de la dominación islámica y en términos también muy poco favorables. Y luego la invisibilidad. Efectivamente, por un lado la invisibilidad en la historiografía. Si vamos a las historias de Toledo se nos habla de esos siglos de dominación islámica, pero de forma muy resumida, en comparación con otros periodos que intentan ser resaltados con un interés mayor. Pero desde el punto de vista no ya historiográfico, sino histórico de los problemas que plantea los conocimientos históricos que tenemos, pues también está el problema de la invisibilidad. Eso ocurre antes que con los mudéjares, con los mozárabes, porque se habla de la mozarabía como si fuese, bueno, pues la bandera del cristianismo que se mantuvo a toda costa durante todos esos siglos para salvar la continuidad de la pureza cristiana y católica vista desde el siglo XVI, desde los visigodos hasta la conquista de la ciudad. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto hubo mozárabes durante todo ese periodo de dominación islámica? Pues ahí está un problema. Mozárabes, para los que no conozcan el término especializado, se refiere simplemente a los cristianos que practicaban el cristianismo bajo dominación islámica. O sea, igual que mudéjar, al contrario. Al contrario. Bueno, pues ¿hasta qué punto es cierta la leyenda de las famosas 6 iglesias que durante todos esos siglos los mozárabes mantuvieron su religión cristiana? Posiblemente sea un mito y haya que
acercarnos en el tiempo y aceptar esa situación ya después de la conquista cristiana. Cuando la población mozárabe, en 1085 había una población mozárabe. ¿Hasta qué punto era importante? Eso sí podríamos discutirlo. Pero probablemente la mayor parte de los mozárabes llegaron después. Llegaron al Andalus, y posiblemente eso fue lo que hizo necesario ceder esas iglesias para el culto mozárabe. Sí, de hecho, Santa Justa y Rufina, evidentemente... Claro, tiene una impronta musulmana que... Y no solamente eso, incluso de la advocación sevillana. Y además... claro, son advocaciones mucho más modernas. Son advocaciones que jamás habían estado presentes por aquí. Y además, no solamente vienen gente desde las ciudades del sur de Al-Ándalus, sino que vienen desde el norte de África, es decir, la consolidación del poder almorávide y almohade, los primeros rigoristas, como tales y demás, afecta a ese mundo mozárabe. Hoy un poco, de alguna manera, ese mundo copto egipcio que estamos viendo en la televisión, pues imaginemos en el 11-12 ese mismo problema, y esa gente lo que hizo fue venirse a dónde, pues a Toledo, porque además había una cultura relativamente próxima, fácil de encajar. Cuando llegan almorávides y almohades y la tolerancia se hace menor en Al-Ándalus. Se complica la vida. Bueno, pues y luego hablamos de los conflictos en torno también a los mozárabes, que es otro elemento poblacional que hay que incluir junto a mudéjares y a moriscos. Pero hay momentos históricos en que también son invisibles. Quizá porque la comunidad mozárabe es muy escasa en Toledo. Bueno, pues lo mismo ocurre con los mudéjares después de 1085. Es que en los documentos históricos, salvo excepciones, pues son bastante invisibles. ¿Qué ocurre con esa comunidad? Posiblemente la mayor parte de los musulmanes emigran a otras zonas de Al-Ándalus, a Granada, etcétera. También hay hipótesis que dicen que la mayor parte se convierten al cristianismo. ¿Qué quiere decir? Que se mozarabizan, porque siguen participando de la misma cultura, porque los mozárabes son cristianos, pero forman parte de la cultura árabe, hablan árabe, visten como árabe, llevan nombres árabes. Entonces hay quien lo ha entendido como un puente en que los mudéjares podían hacerse cristianos, pero conservando su cultura, sus costumbres, su lengua dentro de la mozarabía. Entonces, posiblemente fueron esas dos vías las que llevaron a la invisibilidad de los mudéjares. Por eso han dejado tan poca huella en los documentos. Hasta el punto de que podemos preguntarnos, a finales de la Edad Media, ¿dónde están los mudéjares? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Están perfectamente integrados? Porque en el siglo XVI, hasta que llegan los moros granadinos, pues apenas hay conflictos en la ciudad, que sepamos. Posiblemente eran ya muy pocos, había pasado mucho tiempo, y estaban suficientemente integrados como para pasar desapercibidos o para ser tolerados. La invisibilidad, ¿no? Y luego, pues el periodo al que tú te referías, ese cambio hacia la intolerancia, bueno, pues siguiendo a Américo Castro, es lo que él llamó la edad conflictiva, ¿no? Que es una especie de... coincide con lo que sería la edad moderna, aunque los síntomas de intolerancia comienzan bastante antes. Es muy curioso cómo lo que llamamos la conquista de Toledo, de 1085, en la historiografía toledana aparece como la restauración. Se vuelve a utilizar, los términos no son nada inocentes y es muy interesante ver cómo van cambiando, ¿no? El mismo término de reconquista, que parece que todos hemos aceptado con toda naturalidad. Reconquista supone una legitimidad que se tiene para conquistar algo que es nuestro, cosa que es muy dudosa, por la cantidad de siglos que discurrieron entre el siglo VIII y el siglo XI y mucho más el siglo XV, cuando se conquista Granada por parte de los reyes católicos, ¿no? Bueno, pues igual que el uso de reconquista, pues se utilizó el de restauración. ¿Por qué? Porque se consideraba que Toledo era y tenía que seguir siendo una ciudad, era un lugar sagrado, era un lugar que ya se arrogaba el privilegio de la primacía, y que la dominación islámica no debía cambiar esa pureza para nada.
debía entroncarse con lo que había sido Toledo antes, debía restaurarse, luego negando el pasado inmediato y entroncando con una supuesta edad dorada, restaurando esa edad dorada que a mí en muchos aspectos pues me recuerda al Camelot de las leyendas artúricas, Incluso podíamos tener un rey Arturo toledano que sería Bamba, porque casi toda la historiografía se remonta a esa época dorada. Hay un historiador que dice, esa es la época adulta y perfecta de la ciudad. Y nosotros cuando vamos hacia el pasado nos detenemos en el siglo XVI, el Toledo imperial, o en el Toledo bajo medieval en que conviven las tres culturas. Pero en el siglo XVI la época dorada no era ni el presente ni ese pasado inmediato, sino que se remontaban a la época de los godos, cuando la ciudad todavía no había sido contaminada por la secta de Mahoma. Y lo que se trató de hacer desde 1085, es purificar la ciudad, volver a continuar la historia desde el siglo VII como si nada hubiera pasado. Ahora, había un problema. Estaban los judíos y estaban los moros, o mudéjares. ¿Qué hacer? No se podía eliminarlos de un plumazo. Y tal vez la primera transformación después de esa restauración fue la castellanización, porque la sociedad era totalmente árabe, estaba arabizada. Llegan los francos, llegan los castellanos, pero el sustrato de la población toledana está arabizada y tardará mucho tiempo en castellanizarse. Todavía en el siglo XII, como demostraba González Palencia, se sigue hablando en árabe. Hasta el XIV. Hasta el siglo XIV. Entonces hay una lenta sustitución de culturas. Primero, el predominio lo tiene la cultura islámica, incluyendo a los cristianos mozárabes, y poco a poco se van castellanizando, pero es un proceso muy largo, muy lento. Y al final, los judíos y los mudéjares forman parte de una nueva cultura hegemónica que ahora es la cristiana, pero eso ya empieza a suceder a partir del siglo XIV, Claro, yo creo que aquí cuando empieza la intolerancia.